Una de las actividades que tenemos en la oficina de programación, es seguir lo que es los impuestos que paga el sector agropecuario, sean impuestos indirectos o sean impuestos directos. Es un trabajo que se viene haciendo con la misma metodología desde hace muchos años. Tenemos una serie histórica, probablemente desde el año 80 hasta la fecha. Ha ido cambiando algo la metodología, pero no muy poco, y ha ido cambiando sin duda los impuestos que pagan el sector y bueno, la composición de los mismos. Al momento actual ya tenemos cerrada y bastante chequeada, incluso con los organismos recaudadores, lo que es la recaudación fiscal y la presión fiscal del año 2013, y tenemos realizado una estimación para el año 2014, estimación que recién podrá ser sobre mediados del año 2015, puede ser recién ajustada porque muchas oficinas recaudadoras no pueden suministrarnos a nosotros la información final hasta mediados del año siguiente al que se recaudó. Un elemento importante que hay que considerar es que nosotros estamos hablando, siempre que hablamos de impuestos y de presión fiscal, de año civil, o sea, enero-diciembre. Eso implica que aquellos impuestos que se empiezan a cobrar, por ejemplo, en septiembre, pero se terminan de cobrar en el mes de marzo del año siguiente, bueno, eso puede generar algunos ruidos con otra información que a veces se maneja de lo que fueron los impuestos que se cobraron en las diferentes áreas. En lo que tiene que ver con la recaudación de impuestos, o sea, bruta para el año 2014, tiene una cifra, las primeras estimaciones nos dan una cifra prácticamente idéntica en valor en dólares corrientes a la del año 2013. Hay sí un cambio, digamos, en la composición de los impuestos. O sea, si bien la cifra es la misma, es en torno de los 316 millones de dólares lo que aportó el agro en el año 2014, y el año anterior había sido 317, es una diferencia, digamos, que está dentro del margen de error, podríamos decir que prácticamente fue lo mismo que se recaudó. Hubo sí un cambio no bastante importante, pero sí significativo en algunos de los impuestos. O sea, la cifra final es la misma, pero los impuestos fueron un poco distintos. O sea, todos aquellos impuestos que están vinculados que se manejan, digamos, en pesos uruguayos, o sea, que están ajustados por índice de precios de consumo, tuvieron una reducción en el 2014 en relación al 2013, básicamente porque el dólar se movió más, o sea, aumentó más que el IPC. O sea, esa mayor devaluación que la inflación determinó que los impuestos, si los medimos en dólares, hayan sido un poco menores. Ese es el caso, por ejemplo, de la contribución inmobiliaria, que se ajusta por IPC, o el caso de los impuestos a la seguridad social, que se ajustan básicamente también por el BPC, que es un indicador, digamos, económico que se ajusta por impuesto por el IPC. Otros impuestos vinculados con la renta, por ejemplo, el IRA y el IRAE, también nosotros estamos estimando una pequeña caída en torno del 10% en relación del 2014 con el 2013, porque algunos precios de algunas commodities han caído y bueno, y prevemos que la renta probablemente del ejercicio 2013-2014 hubiera sido un poquito más baja que la del año anterior. Pero el principal cambio que tenemos es nuestra estimación del impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio es un impuesto que estuvo muy movido, digamos, hace un par de años cuando salió, y las expectativas de recaudación eran en el torno de los 60, 70 millones de dólares. Nosotros el año pasado, cuando hicimos nuestra estimación, el año 2013, cuando hicimos la estimación del año 2013, estimábamos que iba a recaudar en torno a los 60 a 70 millones de dólares. Finalmente, la recaudación enero-diciembre fue un poco menor, según los datos que sacó la DGI. Pero lo que estamos estimando para el año 2014, una vez que se cierre, digamos, las recaudaciones, es sí alcanzar esos 70 millones de dólares más o menos, que es lo que recauda, o un poco menos. O sea, el año 2013 no recaudó lo que se esperaba, pero básicamente no porque hubiera habido evasión o cosas por el estilo, sino que simplemente porque lo que se preveía, que las empresas cerraban sus ejercicios básicamente en el mes de junio, entonces en el año civil se iba a pagar todo el impuesto. Lo que ocurrió es que parte de ese impuesto se terminó pagando, digamos, en el año siguiente. Ahora ya estaríamos de aquí en más, a partir del año 2014 en adelante, estabilizada lo que se va a recaudar de impuestos por el concepto de impuesto al patrimonio. Y otro impuesto que de alguna manera podemos decir que cambió,
que en realidad no es un impuesto, sino que funciona, digamos, como un impuesto negativo, o sea que es en realidad una devolución de impuestos, fue la devolución de impuestos indirectos que aumenta, porque en el mes de junio de este año hubo un ajuste en las devoluciones de impuestos que determinó que la recaudación bajará un poco más porque aumenta más la devolución de impuestos indirectos cuando se exporta. Cuando hablamos de presión fiscal, estos son impuestos y recaudación, estamos hablando de que se recaudó lo mismo que el año anterior. Cuando hablamos de presión fiscal, lo que hacemos nosotros es comparar cuánto es lo que realmente se paga, o sea, los impuestos que se recaudan, pues los diferentes impuestos que se calculan, sobre el Producto Bruto Interno del sector. Nosotros se venía estimando, por lo menos en el anuario 2013 salió así, que el sector andaría en torno de un 10% de presión fiscal. Y el Banco Central realizó en el 2013 una importante modificación en los valores del Producto Bruto Interno para el agro, lo que determinó que la presión fiscal cayera, o sea, al aumentar el denominador, manteniendo, digamos, el numerador con las cifras que se habían estimado, que estaban bastante correctas, al aumentarnos el denominador nos bajó la presión fiscal. Y hoy en día tenemos el sector agropecuario con una presión fiscal en torno del 7%, que es para el año 2014 prácticamente idéntica a la del año 2013. Y bueno, y suponemos que para el mediano plazo, al no existir, digamos, importantes cambios en el aumento de impuestos, probablemente nos mantendríamos en el mismo nivel. Otro tema que ha estado siempre en discusión, digamos, siempre que se habla de impuestos del agro, es si el agro paga más o menos impuestos que otros sectores de la economía. Lo que hay que comparar no es si paga mucho o poco, porque acá los que pagan mucho son básicamente los consumidores a través del IVA, sino cuánto paga en relación a su Producto Bruto, o sea, cuál es su presión fiscal. Dijimos recién que era en torno del 7%. Los sectores productivos, en general, la industria, básicamente, o transporte, pagan también en ese entorno, el 6, 7, 8% de presión fiscal. Los que pagan muchos impuestos, o sea, los que tienen mucha presión fiscal en realidad son los consumidores uruguayos, que son los que viven y pagan sus impuestos en Uruguay y no tienen... y otros sectores, digamos, que no tienen mayor competitividad. Por ejemplo, el sector comunicaciones tiene una presión fiscal bastante mayor que el sector agropecuario. Pero los sectores productivos tienen una presión fiscal en ese entorno. Y el agro no tiene una presión fiscal menor y tampoco mayor que el resto de los sectores productivos. Esto es importante tenerlo claro porque muchas veces se comenta de que el agro, algunos dicen que el agro no paga nada y por otra parte los productores sin duda dicen que el agro tiene una presión fiscal muy importante.